la realidad es que cuando se hace un pequeño resumen de tu vida profesional, que ya os digo que va unida a tu vida personal, te das cuenta de que uno al final es lo que es por sus errores y por sus aciertos, pero sobre todo por la gente con la que ha convivido y ha compartido las buenas cosas. Y si hay algo que tiene este premio, estoy de acuerdo con Sergio y con Josep, es que es un premio que se ha creado alrededor de la persona de Vicente Monfort y que ha conseguido crear, por lo que veo aquí y en los vídeos también, te transmite determinadas cosas, y es que se ha creado una familia, que esa familia está dispuesta a seguir trabajando para que se siga manteniendo no solamente sus recuerdos, sino que las siguientes generaciones que vienen puedan seguir disfrutando de lo que es la cultura. La cultura es vida, y aunque hay algunos sectores que se empeñan en creer que solamente es entretenimiento y por lo tanto prescindible, me parece que se equivocan muchísimo, porque es cierto que al cabo de los años, después, si hablamos de cine, hay películas que en su momento a lo mejor se criticaban muchísimo y que sin embargo ahora forman parte de nuestro recuerdo, de nuestra vida, de nuestra cultura, no solamente para nosotros, sino también para el exterior. Y que aunque estas nuevas películas, estas nuevas historias que estemos contando estén dentro de determinados géneros, como pueden ser la comedia o el género que parece que solamente es miedo, forman parte también de un momento que estamos pasando en España, de un momento que estamos viviendo, de unas nuevas ilusiones. Por ejemplo, con Alicia, está empezando su nueva etapa de fallera mayor. No lo vas a olvidar en la vida, eso te lo digo ya. O sea, que intenta disfrutar al máximo. Y eso es la cultura también. Disfrutar al máximo de una pintura, disfrutar al máximo de una película, disfrutar al máximo, no sé, de cualquier expresión artística, que las expresiones artísticas siempre salen del corazón. Y en este caso, la grandísima suerte que tenéis aquí en Valencia, que con cualquiera que hable dicen, bueno, es que nosotros de cualquier expresión hacemos una fiesta. ¿Y qué pasa? ¿Que la fiesta no es cultura? ¿Qué pasa? Porque nos estemos divirtiendo no es cultura. Yo creo que no solamente hay que acordarse en determinados momentos, pasamos momentos muy malos, todos los hemos pasado, sobre todo los que tenemos ya una cierta edad. Pero también nos mantienen en pie esos buenos momentos. Este es un buen momento, porque es un premio que te hace recordar lo que realmente importa, que son los nuestros, lo que has pasado y lo que nos queda en el futuro. Muchas gracias.